Bien, comentaba que desde que nació Jesús, él nació en Belén de Judea y ahí estaba enseñando que él era el pan que descendió del cielo porque nació en la casa del pan. Eso significa Belén, casa de pan. Y Jesús en la Santa Cena, él dijo, este es mi cuerpo, tomó el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. No, pero aquí hay algo bien hermoso porque en la fiesta judía del pan sin levadura hay y en la Pascua hay un significado, un simbolismo. Hay un pan que se rompe, ese se llama aficomén. Ese pan lo parte el papá de la casa. No sé. Lo parte y lo guarda en una bolsita. Así como Jesús partió el pan en dos partes, así este aficomén se parte, se guarda en una bolsita y se deja para el final de la Pascua. Y los niños buscan el pan y cuando lo encuentran, hay algo que se llama la promesa del Padre, que el Padre les promete una bendición si lo encuentran. Y de esta manera hacen que los niños judíos puedan participar de toda la Pascua y sean instruidos. Yo cuando vi esto me causó bastante sorpresa el saber que Jesús agarró el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Lo hizo proféticamente y ¿sabes qué? Cuando Jesús fue enterrado, fue escondido, pero Él resucitó. Y una vez que Él resucitó, dio instrucciones a sus discípulos y les dijo, no se vayan hasta que reciban, quédense en Jerusalén, hasta que reciban la promesa del Padre. Gloria a Dios. Quiere decir que la historia no queda ahí, sino que la promesa del Padre es el Espíritu Santo. Claro. En nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que en Lucas 11:13 dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Gloria a Dios, porque mira, estamos en la Pascua, que es el Cordero Pascual, estamos en que es Cristo, nuestro Cordero Pascual, después sigue la fiesta de los panes sin levadura, que es Cristo, nuestro pan, amén, y luego entramos en la fiesta del Pentecostés de los primeros frutos, y ahí el Señor nos da la bendición de su promesa. La llenura del Espíritu Santo. Pero antes de continuar esto, voy a terminar con esto. Hay una ofrenda en la Pascua, que es el Cordero Pascual. Dice la palabra de Dios que Cristo se entregó a sí mismo. Se entregó voluntariamente a sí mismo, como el Cordero de Dios. Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que el sacrificio de Cristo ya estaba predestinado desde antes de la fiesta de la Pascua, y la fiesta de la Pascua fue una representación para que cuando Cristo Jesús viniera y muriera en la cruz del Calvario por toda la humanidad, los judíos pudieran entender, este es el cumplimiento de la Pascua. Pero dice la palabra de Dios que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está esa ofrenda en la Pascua. Pero ¿sabes qué? También hay otra ofrenda en los panes sin levadura. Muy bien. La ofrenda de los panes sin levadura va en dos sentidos. En el pan que descendió del cielo, Jesús dijo, yo soy, es en Juan 6. A ver, déjame ver si lo tengo por aquí apuntado.
Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Gloria a Dios. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, esta es una ofrenda que Jesús hace y Él se entrega como el pan, pero ¿sabes qué? Tú y yo también somos panes. Dice la Biblia en 2 Corintios 5 que nosotros somos nueva masa. 2 Corintios 5, 7 y 8 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni con levadura de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Sabes que lo que a Dios le interesa no es tanto tu ofrenda, más que tu corazón? Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, entregamos nuestro corazón y con Él todo lo que nosotros somos. Fíjate que a Dios no le interesa solo el ritual, las ofrendas, sus sacrificios. A Dios le interesa tu corazón. Por eso, antes de llevar una ofrenda, Jesús nos dijo dos cosas. Fíjate, la ofrenda, antes de llevar la ofrenda, ordena tu corazón, ordena tus prioridades. En Mateo 5, 23 y 24 dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Así es. ¿Verdad? Entonces, fíjate mi amigo, a Dios lo que le agrada es nuestro corazón, presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Esa es la ofrenda que el Señor nos está pidiendo en este momento. Que ofrendamos nuestra vida, nuestro sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos el espíritu de nuestra mente para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nuestra vida sea una continua fiesta de panes sin levadura. Que podamos identificar nosotros en nosotros mismos si hay levadura en nuestro corazón que está inflando tal vez nuestro ego, que está inflando nuestro orgullo, y echarlo fuera. El Señor Jesús es el pan sin levadura, comamos de Él para que no tengamos hambre y no andemos buscando comida chatarra en el mundo. Continúa. Gloria a Dios. Pues mis amados, esto es algo que nosotros debemos de saber de esta fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta no es nada más un tiempo de observancia, no es una semana, sino es un estilo de vida que nosotros debemos de seguir. Decirles, Señor, estamos creyendo, Señor, sabemos que tú nos limpias, que tú eres quien nos purifica, pero Señor, yo ofrezco mi vida, ofrezco mi carne, ofrezco mi espíritu, ofrezco mi alma, ofrezco mi mente en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Seamos, hermanos, panes sin levadura, de sinceridad, nueva masa de sinceridad y de verdad. Muy bien. Bueno, pues vamos a tratar de enfocarnos. Arréglalo, por favor. Sí. Vamos a tratar de enfocarnos en el tema de hoy. El propósito es la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura es una invitación a la santificación para vivir el tiempo que resta de nuestra vida en santidad.
Cuando conocemos las promesas de Dios y cumplimos la condición, verdaderamente veremos la gloria de Dios en nuestras propias vidas. 2 Corintios 7:1, hablándonos del fruto de comer, vivir sin pecado. Así puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. La fiesta de los panes sin levadura es una invitación a la santificación. Si nosotros no aceptamos la invitación a vivir en santidad, Dios nos está colocando al mundo y a la iglesia en esta cuarentena ante una gran decisión, una decisión eterna. O escogemos la santificación con un galardón, la vida eterna y el reino eterno de Dios, o escogemos vivir en pecado, en iniquidad, con un galardón, el juicio eterno y sufrimiento de perdición eterna en el infierno. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Es una decisión. Es una decisión personal, individual, pero también es una decisión de una familia. Cristo Jesús murió para salvar a la familia. Pero también es una decisión de una iglesia. Familia, vivir en santidad o no. Así que estamos ante una gran decisión. Voy a dar un punto muy importante que quiero que usted se grabe en este momento y lo entienda. El cristianismo es la gran ofrenda viva. Así es. El cristianismo es la gran ofrenda viva. Jesucristo se presentó voluntariamente como una ofrenda viva, en sacrificio vivo, para evitar el sufrimiento de todo ser humano. Este sacrificio y ofrenda viva fue por nosotros, fue por amor. De la misma manera, el cristiano y el cristianismo tienen que entender lo que es el cristianismo. El cristianismo es una ofrenda viva. Es una ofrenda viva en la que nosotros voluntariamente nos ofrecemos a Dios por amor a Él, en sacrificio vivo, para santificarnos, para limpiarnos del pecado, para despojarnos de la iniquidad y caminar en comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros queremos ver y tener la presencia real y manifiesta del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, tenemos que vivir en santidad. Así es. Cuando vimos vimos la fiesta del Pentecostés, vimos enfáticamente las ofensas contra el Espíritu Santo de Dios, cosas que nosotros tenemos que evitar. Bueno, cristianismo es el gran sacrificio, la gran ofrenda. También nosotros debemos entregarnos y presentarnos en sacrificio vivo voluntariamente a Dios, por amor a Él, para santificarnos, para limpiarnos de la malicia, de la maldad en nuestra vida. ¿Sí? La fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta comenzó en vísperas de la semana judía. Eran 7 días y en esta cuarentena ha sido una oportunidad que Dios nos ha dado para presentarnos delante del Señor, para presentar nuestra propia familia en sacrificio vivo, para examinarnos, para limpiarnos, para sacar de nuestro corazón toda amargura, todo resentimiento, toda ira, todo enojo, y celebremos la fiesta con panes sin levadura. Quiero agradecer al Espíritu Santo y a cada uno de ustedes que se han dejado seducir, atraer por el Espíritu Santo de Dios para presentarse a Dios como una ofrenda viva al Señor. La Biblia los dice, lo acaba de decir Pastor Luis, que nos limpiemos de la vieja levadura y que celebremos la fiesta sin panes de la vieja levadura,
sino con levadura, con panes de sinceridad y de verdad, es decir, sin hipocresía y con la verdad de la palabra de Dios. Sí. La Biblia nos insiste mucho, hablando de la armadura de Dios, que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Esto es conocer la verdad y aplicar esa verdad en nuestras propias vidas. Voy a mencionar 2 puntos para poderlos ubicar muy bien acerca de estas fiestas. La fiesta de la Pascua trata con la salvación y la culpabilidad de nuestros pecados. Pero la fiesta de los panes sin levadura trata con la santificación y trata de cómo evitar en la práctica el pecado en nuestras propias vidas. El problema de la santidad práctica es este. Son las llamadas obras de la carne, también conocidas como la naturaleza carnal, como concupiscencias y lascivias. Pero hay 2 cosas que tenemos que entender usted y yo. Que el problema de la carne, primero, no lo podemos reprender y echar fuera como un demonio. No, mi hermano. Las obras de la carne no se reprenden como si fueran demonios. Algunos piensan que podríamos tratar con nuestros malos hábitos y caracteres por medio de conseguir un ministerio de liberación y que eche fuera ese demonio dentro de nosotros. Amado, esto es un grave error de ignorancia. Yo voy a cumplir 40 años de ministrar. He practicado en mi vida, toda mi vida, el ministerio de liberación. Hemos visto liberaciones extraordinarias, tremendas, pero le voy a decir una cosa, la gente no cambia, porque el problema del pecado, de la santidad práctica, no se reprende, se crucifica. Por eso es muy importante entender lo que es la fiesta de los panes sin levadura. La respuesta divina para las obras de la carne requiere que entendamos claramente lo que sucedió a Jesús en el Calvario. ¿Qué fue lo que pasó Jesús en el Calvario? El Calvario expone claramente el castigo de Dios por el pecado. Es por eso que nosotros debemos de predicar el mensaje central del Evangelio del Reino, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el mensaje de la cruz. Esa es la clave para preparar un cristiano sano, limpio, fuerte, bien fundamentado. Debemos predicar y enseñar el mensaje de la cruz. Esa es la esencia de la vida cristiana victoriosa. Si no se predica el mensaje de la cruz, todo mensaje del Evangelio sin el mensaje de la cruz y sin la santidad sería un mensaje muy ligero, vano, rebajado del estándar divino. Jesús fue muy claro en respecto a la vida de todos los creyentes que le siguen a Él, de todos los discípulos. Primera de Pedro 2:21 nos dice claramente, puesto que para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amado, si quieres llegar al final de tu destino en Cristo Jesús, necesitamos recibir y aceptar el mensaje de la cruz. Así es. Mateo 16:24 dijo entonces a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El cristiano fructífero es aquel que acepta el mensaje de la cruz. Tenemos un lema en nuestra congregación: semilla de fe, llamados a ser fructíferos. Y eso es lo básico, aceptar el mensaje de la cruz para vivir el resto que nos queda en santidad, pero también para no vivir el resto que nos queda egoístamente pensando solamente en nosotros mismos. No, mi hermano y amigo que me escuchas, el mensaje de la cruz tiene un propósito mucho más elevado, mucho más sublime, mucho más lleno de gloria. Juan 12:24, hablando de ser fructíferos, dijo así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora veamos un punto sumamente importante para entender el mensaje de ser fructíferos y el mensaje de vivir en santidad.
una ofrenda por el pecado. Voy a hablar de Jesucristo como una ofrenda, como un sacrificio. En el Calvario, la fiesta de la Pascua, vemos dos cosas. El amor eterno del Padre eterno, que entregó a su único Hijo para salvar y rescatar a la humanidad del sufrimiento temporal y eterno. Usted conoce Juan 3:16. El que cree es salvo. Pero también en la cruz del Calvario, en la Pascua, se manifiesta la misericordia y la verdad. Se encontraron con la justicia y la paz se besaron. ¿Qué significa esto? En el Salmo 85 nos dice que la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios se encontraron con la justicia de Dios. El amor de Dios demanda por perdón, pero la justicia de Dios, que dice que la paga del pecado es muerte, demanda castigo. La misericordia y la verdad se encontraron en la cruz y se besaron. ¿Por qué? Porque ahí, en esa cruz, Cristo murió por nosotros, no solamente por nuestros pecados, sino para destruir y la raíz del pecado, que es la naturaleza pecaminosa y carnal dentro de nosotros, para vivir el resto de nuestra vida en santidad, para poder ver la gloria de Dios. Por un lado, la misericordia y la gracia de Dios claman por perdón, pero por otro lado, la justicia y la verdad claman juicio contra el pecado. Y ahí en la cruz vemos cómo Dios cargó, escúcheme bien, su ira contra el pecado humano, pero lo cargó sobre su propio Hijo. Dios no pasa por alto el pecado. Dios juzga, castiga y enjuicia el pecado. Y eso fue lo que hizo en Cristo Jesús. Cristo Jesús pagó el pecado, el precio y el costo del pecado. Así es. Pero también vemos en la cruz del Calvario su amor, su ira aterradora contra el pecado. Recién recibimos un audio de un pastor muy reconocido aquí en América Central, en Guatemala, donde Dios le permitió ver su muerte e ir al cielo. Y ya en el cielo le dio un mensaje para la tierra, para la iglesia, donde le decía estas palabras: estoy airado contra la tierra. ¿Por qué? Y Dios le dijo: prediquen Isaías 24:13. ¿Qué es Isaías 24:13? Cuando yo lo estuve meditando y leyendo a conciencia, yo encuentro aquí un cuadro perfecto de la situación donde estamos viviendo ahorita con el problema del coronavirus. ¿Por qué? Porque Dios está airado por la iniquidad que hay en todas las naciones, en todo el mundo, y Dios está tratando en esta cuarentena con la humanidad, con las naciones y también con la iglesia. Y está tratando contigo y conmigo. Pero la buena noticia es que en el mismo capítulo 24, del versículo 13 al 23, vemos una palabra de aliento y una palabra de esperanza al remanente fiel, aquellos que aceptaron el mensaje de la santidad, aceptaron vivir el resto de su vida sin panes con levadura, de santidad y de verdad. Dice, da un mensaje de esperanza, dice: cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, que es la iglesia, y delante de sus ancianos será la gloria de Dios en el pueblo de Dios. Amén. Volvamos al Calvario. Isaías describe que la muerte de Jesús, cómo Dios descarga su ira contra el pecado sobre su propio Hijo. Isaías 52:14 dice: la Biblia me habla que Jesucristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero hablando del sacrificio en la cruz, cuando Dios descarga toda su ira sobre él y permitió que lo inmolaran, que lo crucificaran, que lo laceraran, que lo aborrecieran, que lo martirizaran, dice: se asombrarán de ti muchos,
de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El hermoso, el precioso, el amado, el deseado de todas las naciones, está siendo crucificado y desfigurado como una masa sanguinolienta de ese sacrificio cruento. Desfigurado se refiere al énfasis muy fuerte de que fue azotado, fue martirizado, tanto que apenas le podían reconocer. Salmo 22:14 dice: todos mis huesos se descoyunturaron, se desquebrajaron. Estos pasajes describen lo que sucedió cuando Jesús fue hecho pecado por nosotros. Los que hemos visto la película de la Pasión de Cristo, tendremos una idea de la realidad del sufrimiento de Cristo. Ese sufrimiento fue el precio que Él pagó por nuestros pecados. Él se presentó a Dios como una ofrenda. Por eso digo, el cristianismo es la gran ofrenda. El cristianismo vivo, que cree y recibe y entra en las promesas sobrenaturales de Dios, es la gran ofrenda. Jesucristo se presentó como una ofrenda por el pecado, llevando sobre su cuerpo la ira de Dios contra el pecado. Por eso, 2 Corintios 5:21 nos dice que entendamos lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios por él. Él se presentó voluntariamente. Jesús vino a ser uno, a ser semejante con todos sus hermanos, con un propósito, a fin de apaciguar la ira de Dios y pagar el precio completo del pecado, para llevar sobre de él la iniquidad de su pueblo. Romanos 3:25 nos dice una gran verdad, que no solamente para evangelizar, es para vivirlo continuamente y permanecer en esta palabra, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a fin de manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Jesús pagó la deuda completa. Este es el acto de la expiación de Cristo por el pecado de mí, de ti y de usted, que es pecador, y vino a hacer la propiciación por nuestros pecados, a fin de reconciliarnos con Dios por medio de la fe en su sangre. Esto significa que Él pagó la deuda completa por nuestras iniquidades, a fin de apaciguar la ira de Dios sobre Él y tornarla hacia otro lugar, para no vernos el resto de nuestra vida como pecadores. Por eso es que necesitamos nosotros aceptar el mensaje, la invitación a santificar nuestras vidas. Salmo 103, me encanta esto, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Solamente una persona que no conoce a Dios no tiene respeto, no tiene honor, no tiene temor, no le da lugar a Dios, a su palabra y al Espíritu Santo de Dios, el lugar de Dios en su vida. Por eso a veces vivimos contristando y ofendiendo y apagando al Espíritu Santo de Dios. Tenga mucho cuidado, mi hermano, porque hay ofensas que Dios sí pasa, pero hay ofensas que Dios no pasa. El pecado imperdonable, ya lo vimos en las ofensas del Espíritu Santo, es el cúmulo de todas las ofensas que hay contra el Espíritu Santo de Dios. Amado, no sea ignorante, escudriñe, no sea soberbio, entienda, si no lo sabe, investigue, pregunte, pero escape por su salvación. Salmo 103 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto lejos está el oriente de los occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
yo oro porque el Espíritu Santo de Dios sea derramado sobre usted y lo primero que ponga en mi vida, en usted y en mi familia, es un espíritu de temor santo y reverente a Dios para que venga la sabiduría y escapemos de la necedad y de la soberbia. Amén. Concluyo este punto acerca de la ira de Dios contra el pecado. Dios está airado contra el pecado. Dios lo aborrece. Dios lo abomina. Su propio Hijo, el Cordero de Dios, sin defecto, sin mancha, el perfecto Hijo de Dios, sufrió las consecuencias de cargar tu pecado y mi pecado, para que nosotros no sufriéramos, fuéramos perdonados y aceptos, bendecidos por Papá Dios. El acto del Calvario no fue un acto dramático como una película que graban, donde Jesús era el actor principal. Fue un acto muy real, donde Jesús padeció una muerte real, cruenta, cruel. Isaías 53 describe ese sufrimiento. Dice Isaías 53:10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetarle a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios, de Jehová, será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de todos ellos. La cruz fue en realidad un lugar horrible, una realidad horrible. La cruz es el lugar en el cual Jesús experimentó el mismísimo infierno en lugar nuestro y vio a su propio Padre voltear su rostro, alejarse de él con ira contra el pecado de toda la humanidad. Tenemos que ver el pecado, mi amado, como Dios lo ve. Dios ve el pecado como algo aborrecible, abominable. Por eso la santificación es vivir lejos, apartados del pecado. De esto es lo que se trata la fiesta de los panes y levadura. Tenemos que tratar con las obras de la carne de una sola manera, no reprendiendo fuera demonios. Hay gente que llega y que quiere que le arreglen el problema que tiene de carácter y de conducta y de malos hábitos con una consejería, con una oración o con una liberación. No, mi hermano, los problemas de la carne nada más hay una manera de arreglarlo. ¿Cómo? Tenía una manera, solamente hay una manera que Dios tiene para juzgar y sentenciar el pecado a la muerte. Solamente hay una manera que Dios tiene para matar la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán. Los deseos de la carne, la concupiscencia, la lascivia, el hombre natural, el hombre que no entiende, nada más hay una manera de hacerlo. ¿Y cómo llevarlo a la práctica? ¿Cómo? Tenemos que entender y tenemos que vivir crucificados con Cristo. A la carne no se le reprende, no se le aconseja. A la carne se le crucifica. Pablo lo entendió, lo predicó y lo vivió. Gálatas 2:20 es la clave del éxito de una vida cristiana victoriosa. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo en la obediencia, lo vivo en la santidad del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Calvario no significa solamente la muerte real y cruenta de Cristo, sino también la muerte al pecado para todos nosotros, los que ponemos nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Calvario trata con el yo. El Calvario trata con el viejo hombre. El Calvario trata con los deseos de la carne.
Romanos 6:6 nos dice esto que le acabo de decir. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado es destruido por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, se rompe el poder del pecado. Porque el que ha muerto con Cristo ha sido justificado del pecado. Escúchame bien, ¿cómo es posible que un hombre pecador, borracho, adúltero, mentiroso, como yo, de la noche a la mañana, Dios cortó desde la raíz todo esto que te estoy diciendo? Yo no sabía qué pasó. Yo nada más supe que todo eso que me hacía vivir un infierno en mi vida personal y en mi familia se rompió. ¿Por qué? Porque el cuerpo del pecado, sin saberlo yo, lo experimenté. Por eso dice esto, Romanos 6:6, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido en la naturaleza vieja, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Solo cuando entendemos que morimos con Cristo en el Calvario, podremos experimentar Romanos 6:11. Romanos 6:11 nos dice una gran verdad, y esto lo tenemos que creer, vivir y declarar por fe. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerémonos que la justicia de Dios, el poder de Dios, libertador, santificador, está en la cruz del Calvario, cuando nosotros nos consideramos muertos y sepultados juntamente con Él, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos para andar en nueva vida, resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en una nueva vida, sin pecado, en santidad, con justicia, no nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. Amén. Dios hizo que el cuerpo del pecado, el pecado original, quedara sin poder, fuera anulado, fuera cancelado, cuando Cristo murió en el Calvario. Él rompió todo el poder del pecado, hizo que quedara sin poder cuando Cristo murió en el Calvario. Él rompió todo el poder del pecado cuando Cristo murió. Nuestra naturaleza murió ahí. El cuerpo del pecado murió ahí. ¿Dónde? Sobre la cruz del Calvario. Debido a que esto es una verdad presente, activa. Yo la empecé a experimentar hace 40 años. Pero como decidí tomar la fiesta de los panes sin levadura sin saber que era una fiesta judía, yo procedí a santificar mi alma y mi espíritu, y hasta este día Dios me ha guardado sin volver a la vida vieja y la antigua. Considerémonos como muertos a nosotros mismos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. La fe se pone en acción. Cuando colocamos nuestra confianza en este hecho consumado por el Espíritu Santo, de que morimos con Cristo y que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Cuando Cristo Jesús dijo, consumado es, la victoria total acerca del pecado, acerca de la práctica de vivir en santidad, acerca de la culpabilidad y la condenación, quedó arreglado, porque Dios todo lo hizo en la cruz del Calvario. No más sacrificio, solamente entender, creer y obedecer y consagrar tu vida para Dios en Cristo Jesús. Termino esta reflexión y con una oración, con esta poderosa palabra. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo final que nos ha dado vivir. Muchas gracias porque la agenda divina profética está avanzando a través de este tiempo Kairos, tiempo de oportunidad, en que tú has metido al mundo y a la iglesia en una cuarentena. Estamos consagrando estos 7 días de santificación, de panes sin levadura, para santificar nuestras vidas, para consagrarnos a ti, examinándonos nosotros a nosotros mismos, en lo recóndito de nuestra alma, en lo recóndito de nuestro espíritu, si hay alguna maldad, alguna iniquidad, como dijo David, líbrame de los pecados que me son ocultos, sálvame y sáname. Espíritu Santo de Dios, te autorizo para que entres a mi corazón y a mi alma y veas si hay malicia, maldad, concupiscencia, espíritu no perdonador, odio, resentimiento, amarguras, para ser lavadas. Declaramos que en la cruz del Calvario tú ya pagaste, ya sufriste, ya llevaste todos estos pecados. Y yo me declaro en este momento muerto, crucificado a la carne, al pecado, pero vivo para Dios. Padre eterno, oro en este momento para que cada uno de los que nos están viendo a través de esta conexión online, oro para que ellos personalmente, individualmente, entren en el secreto, entren a su cuarto, a su aposento alto, entren para limpiarse, para sanar, limpiar esta casa, porque escrito está, esta casa que es mi cuerpo, es casa de oración, pero muchos nosotros le hemos hecho cuevos de ladrones. Examina qué es lo que te está robando tu tiempo de oración, tu tiempo de comunión, tu tiempo de santificación con el Espíritu Santo de Dios. Ruego para que derrame sobre tu iglesia un espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento, un espíritu de quebrantamiento, un espíritu de oración y ruego, un espíritu de temor santo y reverente, para que nunca nos apartemos de ti. Padre, te damos gracias por esta cuarentena, en la cual nos has permitido pasar en casa 7 días, encerrados para consagrar nuestra vida a ti. Y te ruego que nos permitas continuar esta cuarentena para vivirla siendo aprobados delante de ti, porque sabemos que cuando abra las puertas del tiempo oportuno, del tiempo Kairos, para salir nuevamente a las calles, saldremos con una nueva visión, con un nuevo empoderamiento, con un nuevo entendimiento, con un poder sobrenatural de Dios, con un de nuevo, con una fe, con un arrojo que solamente viene por el poder del Espíritu Santo de Dios, el poder de lo alto sobre nosotros. Padre, gracias por la fiesta de la Pascua. Gracias por la fiesta de los panes sin levadura que nos santifica en la práctica. Gracias por la fiesta de el Pentecostés, que es el poder de lo alto derramado sobre nuestras vidas para entrar en el poder sobrenatural de Dios. Ahora prepáranos, Dios, para el siguiente temporada de fiesta, que es el tiempo de que tu gloria será derramada después de esta cuarentena. En el nombre de Jesús te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, el testigo fiel que da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios y que andas en camino de santidad o no. Muchas gracias. Amén. Dios le bendiga, mi hermano.